Bi- Bien, buenos días, tardes o noches, queridos jóvenes, donde quiera que estén. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la cinética química. Esta es la parte de la última unidad y con esto ya terminaríamos la parte teórica y pasaríamos a las partes prácticas en el sentido de un par de quizzes que vamos a hacer. Bueno, uno en realidad y el examen, y con eso terminaríamos todo. Como les decía, este es un tema, les estaba contando por interno en el chat, este es un tema que es un poquito complicado, es un tema que puede crear mucha confusión. A mí particularmente me encanta, es un tema muy interesante por la cuestión de las fórmulas químicas que hay que hacer, pero entiendo que es un poco complicado realizar las tareas. Sé que tienen algunas complicaciones con las tareas, entonces en ese sentido vamos a ir solamente a la parte teórica y con eso terminaríamos esta unidad y el curso. Espero que todo nos vaya muy bien. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de lo que es la cinética química, que es el estudio de la evolución del tiempo de la composición de un sistema cualquiera, ¿no? Pero estamos hablando de la parte química, obviamente, ¿no? Y esta cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas, básicamente, ¿no? Digamos que experimentalmente se busca una descripción fenomenológica, por así decirlo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una ecuación genérica, ¿no? Tenemos A más, más B. Y esto nos va a dar una reacción. Por ejemplo, un elemento A con un elemento B nos va a dar una reacción. Esta partecita que está aquí, quiero que le pongan atención porque es una parte muy importante de nuestra explicación. Básicamente estos corresponden a los numeritos que ponemos en las ecuaciones. No sé si recuerdan esta parte, que son los coeficientes de estequiometría, por así decirlo, ¿no? Estos coeficientes de estequiometría, cuando hacíamos, por ejemplo, no sé, un ejemplo sencillo, ¿no? Aquí digamos que tenemos que correspondía a esto de aquí. Entonces, esta letrita pequeña o estas letras minúsculas corresponden a estos numeritos que están aquí. Entonces, como les decía, una reacción genérica cualquiera, tenemos un producto A con un producto B, y estos van a generar algo, ¿no? Algo van a generar. Entonces, si lo vemos nosotros en una gráfica así, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? Esto que está pasando aquí, esto va a producir una reacción y esto va a producir algo, como les decía. Entonces, digamos que esta de aquí va a ser la tasa de cambio, ¿no? Perdón que esté escrito así. Entonces, esta tasa de cambio aquí vamos a tener lo que es 0, y acá vamos a tener un número X, puede ser, digamos que 1, 2, 3. Y aquí vamos a tener el tiempo en que ese cambio ocurre, ¿no? Y digamos que aquí está el tiempo 0, y aquí está 1 minuto, qué sé yo, 2 minutos, etcétera, etcétera. Digamos que pongamos aquí 10 minutos. Otra cosita aquí interesante también, no sé si ya ustedes conocen, pero esta comilla aquí, cuando ponemos aquí, generalmente significa minutos. Si ponemos 2 comillas, significan segundos, ¿ok? También cosas interesantes que tenemos que ver. Entonces, como les decía, tenemos aquí una reacción de un compuesto A con un compuesto B. Empiezan con, digamos que esto tiene aquí acumulados, no sé, 5 moles, por ejemplo. Y este tiene 3 moles, ¿no? Entonces tenemos esa cantidad. Eso quiere decir que esto tiene aquí, digamos que están por acá arriba, digamos que serían unos 8 aquí. Entonces empieza aquí arriba. Pero a medida que estos dos elementos comienzan a reaccionar, están aquí, empiezan a disminuir sus moles y a producir algo acá. Entonces este que está acá está en 0 porque no ha empezado nada. Entonces empieza aquí. Y a medida que estos comienzan a reaccionar, comienzan a producir en un tiempo X, ¿no? Puede comenzar a subir y este empieza a bajar hasta que llega un momento que va a alcanzar cierto equilibrio. A eso es a lo que nos referimos con la parte de el equilibrio en una ecuación, que es lo que también vamos a ver. Entonces, esta parte espero que más o menos vaya quedando explicada, vamos a ir viendo poco a poco. La siguiente parte que necesito que ustedes entiendan también, una vez que tenemos esta expresión aquí, son algunos simbolitos que necesitamos conocer. Entonces, bueno, esta reacción aquí va a producir una relación, un compuesto C, un compuesto C y D, digamos. Y esto es lo que va a producir. Entonces, esto cuando se produce aquí
Al principio también es bueno que sepan que como esto tiene bastante y va a estar reaccionando, va a ir perdiendo moles, mientras que el de acá va a ir ganando. Como este de acá va a ir ganando, este siempre va a terminar con una cantidad mayor, o sea, va a terminar en una cantidad, digamos que positiva, mientras que este va a ir perdiendo, entonces va a tener una pérdida y se va a representar con un símbolo menos. Estos datos también necesito que ustedes los tengan claros porque es importante para después cuando hagamos la explicación de cómo es una reacción química. Entonces, ya teniendo estos datos aquí, también quería comentarles algunos temas interesantes o cositas que seguramente ustedes ya los conocen, algunos símbolos. Por ejemplo, este símbolo de aquí. Este símbolo es una delta. ¿Okay? Y esto representa un cambio. Cuando ustedes vean este símbolo aquí, siempre va a representar un cambio. ¿Okay? Vamos también a trabajar con este símbolo que es el de tiempo. El tiempo, ¿ok? Esto lo vamos a ver bastante común. Y otra cosa más que en relaciones químicas, en relaciones molares, siempre se van a representar con corchetes así, por ejemplo, digamos que tenemos aquí, ¿no? Ya sea algo así. Siempre se van a representar entre corchetes. Otros símbolos que también muy probable que veamos van a ser el de alfa, nunca me sale bien ese de aquí, y beta, ¿ok? Alfa y beta. Todos estos símbolos es muy probable que nosotros los vamos a encontrar en estas explicaciones. Entonces, esta velocidad a la que ocurre, digamos que un cambio, es lo que nosotros vamos a tratar de determinar, que es esta velocidad de la reacción, mejor dicho, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces, ya les estaba explicando eso, cómo sería en la parte descriptiva, que es lo que queremos describir con estos ejercicios de cinética, pero la parte teórica también es importante. Teóricamente esto busca la descripción a nivel molecular, o sea, qué es lo que ocurre, porque estas reacciones, es importante que también sepas que hay reacciones muy rápidas y hay reacciones muy lentas. Un ejemplo de reacción rápida puede ser, por ejemplo, han visto que en el volante aquí hay una espumilla aquí, este es el airbag. El airbag. Cuando esta reacción es una reacción que ocurre en milisegundos, o sea, apenas hay un impacto, esta cosa explota para proteger al conductor. Entonces ese sería un ejemplo de una reacción muy rápida. Y un ejemplo de una reacción lenta podría ser, por ejemplo, qué sé yo, la oxidación del hierro. Por ejemplo, tenemos una cadena. Vamos a hacer con otro aquí. Aquí, entonces tenemos el hierro que cuando se mezcla con el oxígeno produce dos tipos de óxido, ¿no? Puede ser el Fe2, que cuando tenía aquí 2 y este 2, este trabaja con la valencia 2, cuando se combinan quedan así, ¿no? Este sería el óxido ferroso y este sería el óxido férrico. ¿Okay? Entonces cuando esto se oxida, pero esta es una reacción muy lenta, entonces ese es un ejemplo de cómo reacciona, porque eso ocurre en bastante tiempo. Entonces sería otro ejemplo de una reacción también, pero en este caso lento. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo. Vamos a trabajar con un par de ejemplitos. No sé si se alcanza a ver, si no, déjenme subir un poco la cámara para que alcancen a ver este ejemplo. Ok, aquí tenemos el primer ejemplo. Un cambio en la posición de lo que sea, de un objeto, de algo, eso es lo que se representa como una velocidad. Pero vamos a tratar de entenderlo con un par de ejemplos que no tienen que ver en este caso con la química, pero que expresa lo que voy a tratar de explicar de lo que es la velocidad o la expresión de la velocidad. Por ejemplo, no sé si seguramente han escuchado de Michael Phelps, un nadador olímpico norteamericano muy famoso porque ha roto todos los récords. Me estoy aquí inventando un dato aquí. Entonces, lo que les quiero decir en este caso, por ejemplo, aquí tenemos que Michael Phelps se lanza a una piscina que tiene 50 metros de largo, y él, por cierto, si mal no recuerdo, la última vez, uno de los récords que rompió, duró como más de 2000 años antes de ser roto. Si mal no recuerdo, era de nada de los 100 metros y de vuelta, ¿no? En la piscina.
Entonces digamos que Michael Phelps se lanza en 1.2 segundos. Recuerdo lo que le decía, que estas dos comillas significan segundos. Y alcanza unos 5 metros, ¿ok? Cuando se lanza. Esta sería la parte inicial. Y luego al llegar a los 50 metros hasta la punta de la piscina, hasta el otro lado de la piscina, ha recorrido en 25 segundos los 50 metros. Son datos inventados, no es algo que haya obtenido de algún lado. Puede ser que sí, puede ser que no. La verdad es que no sé. Como les digo, si mal no recuerdo, el récord de los 100 metros fueron 47 segundos con algo, bueno, algo así. Entonces este cambio es lo que nosotros vamos a expresar como una velocidad. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Digamos que la velocidad es igual al delta de lo que le decía, delta, que es un cambio, al delta de una posición, en este caso, de los 1.5 metros, el delta de una posición, o sea, de esta distancia, dividido para el tiempo. Entonces, por el cambio del tiempo, ¿ok? Entonces, esta es una expresión de cómo nosotros queremos describir la velocidad. Si nosotros queremos desarrollar o queremos determinar este cambio, entonces, para hacer esto necesitamos expresarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos el cambio final, que esta es la cuestión, el cambio final en este caso de la distancia, que aquí eran 50 metros, ¿ok? 50 metros. Menos, porque esa es la parte importante, menos el cambio final, el delta final, que vamos a poner, perdón, el delta inicial, vamos a ponerle así para que se entienda, final e inicial, que serían 1.5 metros, ¿ok? 1.5 metros. Y esto lo dividiríamos para el tiempo, que sería el tiempo final, que serían 25 segundos, perdón, el tiempo final, vamos a ponerle aquí, tiempo final, que serían 25 segundos, menos el tiempo inicial, que serían 1.2 segundos. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría esta expresión? ¿Cómo nos que vamos a usar la calculadora para asegurarnos de que estamos haciendo la cosa bien? Entonces vemos que tenemos 50 menos 1.5. Entonces tenemos 48.5 aquí. 48.5. Y el tiempo final, que serían 25 menos 1.2. Sería 23.8. ¿Okay? Esto 48.5 dividido para 23.8. Entonces lo que nos da aquí es que es 2.04, pongamos, redondeando. Esto es la tasa de cambio de 22.04 metros sobre segundos. ¿Okay? Esa es la velocidad o la tasa de cambio que está ocurriendo en este ejemplo. Entonces esto es un cambio, esto es una forma de expresar la velocidad o el cambio que está ocurriendo en relación a la velocidad que está alcanzando el nadador en este caso. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que algunos de ustedes, nosotros, ustedes o yo, gente adinerada, gente pudiente y poderosa en este país tan rico y generoso, que le paga a tiempo a sus profesores. Entonces un profesor X, una persona X, entonces está gastando $200, en este caso, se lo está gastando por semana, en una semana. ¿Ok? Entonces, y al final termina gastándose $800 en 4 semanas. ¿Ok? Este es otro ejemplo de cambio que también puede relacionarse con la parte de la velocidad. O sea, ¿qué velocidad nos gastamos la plata? Podría ser expresada de esta manera. Entonces, siguiendo el mismo principio del ejercicio anterior, teníamos que la velocidad era igual al cambio de algo, en este caso de plata, dividido para el cambio en el tiempo que nos gastamos esa plata. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer de nuevo la
el desarrollo de esta forma. Entonces teníamos que el cambio de algo, o sea, teníamos 200, pero el cambio final, entonces vamos a hacerlo directamente porque ya les expliqué en el anterior, teníamos, perdón, 800 menos 200 que me estoy gastando, esto es dólares, ¿no? Recuerda. Y me estoy gastando esto en 4 semanas menos una semana. Entonces, usando otra vez la calculadora, vamos haciendo esto. Bueno, esto está un poco más fácil. Vamos aquí 600 dividido para 3. Vamos a ver cuánto es eso. Este es un ejemplo bastante sencillo porque lo que vamos a ver es que vamos a estar gastando esto por obvias razones. No estamos hablando de números redondos. Esto va a salir 200 si mal no recuerdo. 600 dividido para 3. Exacto. Entonces nos estamos gastando $200 por semana. ¿Okay? Eso es una forma de expresar un cambio. Entonces este es otro ejemplo. Ahora necesitamos ver esto ya en la parte de la química. Una vez que ya quedó que cualquier cambio que se exprese con esta fórmula, entonces eso se puede relacionar también con la parte química. ¿Okay? Entonces la velocidad es básicamente un cambio de cada sustancia o elemento o lo que sea que estemos estudiando. No es la velocidad de la reacción en este caso, ¿ok? Entonces vamos viendo eso, pero vamos viendo, primero necesitábamos entender qué es lo de la velocidad. Y ya espero que lo de la velocidad haya quedado bastante claro. Ahora sí, vamos a pasar a la parte que nos interesa, la parte química. Un detalle que es importante y que olvidé mencionar es que, por ejemplo, en esta ecuación genérica que estamos aquí, lo que estamos viendo es que cuando combinamos una sustancia A con una sustancia B, nos produce una sustancia C y D. Un dato que es importante que ustedes necesitan también tener en cuenta, por si acaso sale alguna pregunta de ahí, es que cuando esto ocurre, en este caso, esta es una reacción irreversible. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando combinamos A y B y produce D y C, esto no puede volver atrás. Pero si nosotros quisiéramos que esta reacción fuera reversible, entonces necesitaríamos colocar una flecha hacia acá para decir que la combinación, en este caso, de estos dos reactivos puede producirlo de acá. Entonces eso la haría reversible. Recuerden de nuevo, solo para que quede claro. En este caso, cuando tiene esta flecha, es una reacción irreversible. Cuando tenemos estas dos flechitas, o sea, que indica que este producto puede producir esta reacción, entonces en este caso la reacción sería reversible. ¿Okay? Entonces esta parte también era importante mencionarla también. Químicamente hablando, bueno, aquí tenemos una reacción común, ya está balanceada. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este ejemplo? ¿No? Está dibujado, digamos que tenemos nitrógeno que combinado con 3 moles de hidrógeno molecular, por eso tiene el 2, van a producir 2 moles de amoníaco. Entonces, bueno, primeramente vamos a tratar de entender esto de aquí. Entonces tenemos aquí, este 2 representa al nitrógeno, aquí tenemos los 3 del hidrógeno, y aquí tenemos las moléculas formadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Digamos que en este momento esta parte de aquí no la tenemos, ¿ok? Entonces tenemos solamente la combinación de nitrógeno con el hidrógeno. Inicialmente tenemos 1 mol de nitrógeno aquí y tenemos 3 moles de hidrógeno. Y en este momento, como apenas tenemos esto, inicialmente esta parte de aquí no ha formado aún nada. Pero digamos que nosotros estamos experimentando, estamos midiendo esto en el laboratorio. Entonces este sería el tiempo 0. ¿Ok? Tiempo 0. Porque esta es la parte inicial. ¿Ok? Entonces tenemos una cantidad X de nitrógeno, una cantidad de X de nitrógeno y por ahora no tenemos nada de un reactivo que se haya producido. Pero medimos esto 5 minutos después. 5 minutos después medimos esta reacción y vemos que ya los moles de nitrógeno, esto es un ejemplo obviamente, ya no hay aquí. Entonces tenemos que son ceros, se ha reducido aquí los hidrógenos y tenemos solamente 1 mol. Y acá ya ha cambiado y tenemos 2 moles de amoníaco. ¿Okay? Esa sería la parte experimental para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros queremos ver con esto cambio y a qué velocidad cambia.
Entonces ya tenemos esta información, vamos a tratar de despejarlo utilizando las fórmulas que aprendimos. Entonces, como les estaba explicando, entonces ya tenemos aquí la expresión, aquí tenemos las fórmulas matemáticas como ya las he venido diciendo durante la presentación. Entonces la velocidad básicamente lo que expresa es un cambio del espacio, de algo de lo que estábamos viendo, sobre el tiempo. Entonces aquí vamos a tratar de despejar utilizando la información que les di hace un momento, en el caso del nitrógeno. Entonces tenemos que es el cambio de nitrógeno durante el tiempo. Entonces si nosotros despejamos la fórmula, digamos que esto nos quedaría así, ¿no? N2, este sería el final, como les expliqué, menos el cambio al inicio. N2 inicio. Y esto dividido para el cambio en el tiempo. Esto parece una, recuerden que esto debe ser una delta, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría a nosotros expresado esto? Si tenemos aquí ya esta información, vemos que tenemos el nitrógeno final. ¿Cuál es el nitrógeno final en este caso? Sería, aquí este era el inicio, si no recuerdo, y este era el final. Entonces tenemos que 0 menos, el final 0, menos 1. Y esto dividido para el tiempo, que el cambio en el tiempo inicial, que nosotros decíamos, aquí habíamos puesto que este era 0 minutos y este era 5 minutos. Entonces sería igual, 5 minutos menos 0. ¿Cómo nos quedaría esto? Vamos a ver. Vamos a despejarlo con la computadora, con la calculadora. 0 menos 1, entonces esto sería menos 1. Y 5 menos 0, que es 5 dividido por 5. Entonces el cambio aquí nos queda es 0. Menos 0, perdón. Vamos a ponerlo más arriba para que se entienda bien la respuesta de esto de aquí. Aquí vamos a ponerlo. Entonces la respuesta sería menos 0.2, en este caso, perdón, sería moles por minuto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que nos dice en esta respuesta de aquí, esto de aquí, que el nitrógeno se está disociando o se está combinando a una tasa de 0.2 moles por minuto. Esto es lo que nosotros vemos o intentamos ver en el laboratorio cuando hacemos nuestros experimentos. Entonces, esto se puede aplicar para los otros elementos y lo vamos a hacer. Pero para ganar tiempo estoy cortando el video para ir poniendo las fórmulas y no estar perdiendo mucho tiempo escribiendo mientras está grabando. Bien, entonces antes de continuar con la explicación completa del ejercicio, ya está despejado aquí, es importante que mencionar algo. Cometí aquí un error, yo aquí le había puesto que eran 2 moles, perdón, le había puesto que era 1 mol y en realidad es solamente 1, ¿ok? Esa parte es importante mencionarla porque cometí un error yo en la parte del video anterior. Había puesto 1 y les dije incluso que era 1, pero en realidad aquí es 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí ya expresando en este ejercicio? Como ya pueden ver, aquí ya está despejado, ya está, mejor dicho, resuelto cuál es la tasa de velocidad de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos el nitrógeno, sabemos que empieza, recuerden que era final, la fórmula es final menos inicial, y aquí ya está despejado. Entonces la final es 0 menos la inicial, que es 1, y dividido para la tasa del tiempo, que sería la final también, que sería 5, menos la inicial, que es 0. La respuesta nos da 0.2 ya haciendo el cálculo. Ustedes lo pueden hacer por ustedes mismos, no es algo tan complicado, y omití poner todas las fórmulas para que no se vea tan complejo y no asuste, porque eso suele pasar. Cuando explico esta parte con todas las partes de las fórmulas, con los deltas, el tiempo y las letras, la gente se asusta, ver letras y números se asustan mucho. Bueno, entonces ya también tenemos aquí la tasa para el hidrógeno y ustedes pueden ver que también tenemos el mismo resultado. Y al final, cuando despejamos la parte del amoníaco, vemos que también la final viene siendo 2, el inicial 0 y el tiempo igual. El tiempo va a ser siempre el mismo, ¿ok? Porque es lo que estamos midiendo aquí, eso no va a cambiar.
¿ok? Lo que cambia generalmente son los moles. Entonces despejando vemos que nos da 4 positivos. Aquí dos detalles importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. El primer detalle es que en la parte de los reactivos, esta parte de aquí, en la parte de los reactivos, los valores son negativos, ¿ok? Y en la parte del producto, el valor es positivo, ¿ok? Primera cosa. Segunda cosa que ustedes tienen que ver aquí, que en los valores que se producen de los elementos de los reactivos son inferiores a los que se producen en el producto. Esto, ¿qué es lo que nos quiere, qué es lo que nos está diciendo esto? Si nosotros vemos la fórmula, vemos que esta es una reacción de 2 a 1. Por eso es que nuestro producto aquí es el doble de nuestros reactivos acá, porque es una relación de 2 a 1. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Otro detalle que es importante mencionar y que es el detalle que algunos ya se quieren agarrar la cuerda y ahorcarse, es que este despeje de esta fórmula de aquí no es la determinación de la velocidad de una reacción. No es, ok, quiero que quede claro, esta no es el resultado del despeje de la velocidad de una reacción, ok. ¿Por qué? Porque solamente estamos determinando aquí elemento por elemento. Y además porque en una reacción, cuando queremos determinar la velocidad de reacción, estos valores deben ser lo mismo. Entonces aquí tenemos dos inconvenientes, como les decía. Y para esto necesitamos hacer un par de modificaciones, ¿ok? Voy a poner pausa de nuevo y voy a reescribir las fórmulas para continuar con la explicación. Bien, ¿cómo vamos nosotros a resolver estos dos inconvenientes que les mencionaba? En el caso de los signos negativos, como sabemos que esto se está perdiendo, por eso la parte de los reactivos están con signo negativo. Para saber esto, ¿qué es lo que podemos hacer para solucionar? O como sabemos que se está perdiendo, lo podemos multiplicar por el signo negativo y así, pero lo ponemos acá atrás en la expresión, ¿ok? Y con eso ya podemos complementarlo de la parte del signo negativo. En la parte del producto no tenemos que hacer nada porque también sabemos, menos por menos da más, ya sabemos que acá en esta parte siempre nos va a salir positivo, por eso aquí no hacemos nada con lo de los signos. Entonces la parte de los signos se resuelve de esa manera, poniendo el signo negativo antes de la expresión de la fórmula, ¿ok? Con eso ya tenemos resuelto la parte de los símbolos. Pero ahora todavía seguimos teniendo el mismo problema, que tenemos menos 0.2, menos 0.2 y menos 4. Que les decía que esta parte, lo que nos dice es que la reacción es de 2 a 1, por eso esta parte es el doble. Y siempre tiene un signo positivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros lo que podemos hacer en este caso es utilizar el coeficiente de estequiometría. En este caso podemos poner aquí el 2 y multiplicarlo en este caso por el 2. ¿Ok? Entonces aquí vamos a también enseñarles un truquito de las calculadoras que seguramente ya lo conocen, pero nunca está de más recordarles. Por ejemplo, aquí vamos a hacer aquí, si nosotros multiplicamos este coeficiente que es el 2, que está acá, para hacer la multiplicación en quebrados, este es un truco, vean que en su calculadora científica, incluso en su celular, cuando usan la calculadora, le ponen científica, van a tener esta tecla de aquí. No sé si se alcanza a ver, que dice ABC. ¿Ok? Si nosotros hacemos la multiplicación, en este caso ponemos 1, utilizamos aquí, ahí presionamos la tecla ABC, y es el siguiente que es el medio, entonces eso significa un medio. Y lo multiplicamos por 0.4, perdón, me olvidé, a ver, 1, otra vez, un medio por 0.4. La respuesta nos va a dar 0.2. Entonces, ahora que ya tenemos 0.2, vemos que todos tienen el mismo valor y ahora ya podemos decir que tenemos el equilibrio en la ecuación. Esta fórmula en particular es una fórmula bastante diferente y tiene un inconveniente adicional que en este caso no lo vamos a abordar porque es complicado, que es aquí tiene 3. Entonces, para solucionar eso aquí deberíamos multiplicar con los de aquí, que es el 1. Sería por 1, da lo mismo, acá también sería lo mismo, pero aquí hay un inconveniente porque aquí tenemos 3 y cuando multiplicamos esto nos va a dar 0.6, entonces eso cambiaría, ¿ok? Entonces aquí tenemos que hacer un balanceo diferente para poder lograr
la misma velocidad de reacción. Pero como en este caso lo que queremos es que tenga los mismos valores, entonces solamente ponemos aquí el valor de aquí del mol que ya les había explicado. Entonces con eso ya tenemos nosotros equilibrada la reacción y sabemos la velocidad de reacción en este caso. Y ahora sí ya estamos listos para hacer un par de ejercicios, pero no se asusten que los ejercicios solamente son para que ustedes entiendan un poquito más a detalle cómo se hacen estas cosas, pero no van a haber tareas de esto, ¿ok? Entonces con esta parte ya nosotros ya por fin hemos entendido cómo funciona o a qué se refiere con el equilibrio en química, ¿ok? Esta sí es el equilibrio de la reacción. De nuevo, la parte anterior que les expliqué, entonces esa parte que les decía, esto de aquí era el equilibrio de esto solamente, pero todo esto es el equilibrio de la reacción, ¿ok? Vamos a tratar de explicar de alguna otra manera con un ejemplo. Bien, algo importante que notar, como les dije, ahora sí obtuve el mismo valor de velocidad de reacción, como ya ustedes pueden ver. Sin embargo, como les decía, esto de aquí está creando un poco de problemas y vamos a hacer otro ejemplo para tratar de entender esto, ¿no? Pero ahora sí obtuve el mismo valor de velocidad sin importar la sustancia que se haya escogido. En este caso la velocidad va a corresponder a 0.2 moles por minuto, ¿ok? Como ven, esto de manera general, esto fue lo que acabamos de hacer y cuando lo analizamos y lo expresamos de una manera general, como está aquí en esta forma aquí, todo esto, va a corresponder a lo que tenemos aquí abajo justamente. Esta parte de aquí va a corresponder a lo que tenemos aquí abajo. Esto es que esto es lo que ustedes van a encontrar en cualquier libro de cinética química. Cuando les digan cuál es la expresión de la velocidad de una reacción, siempre vamos a escribir esto que está aquí. Esto que tenemos aquí es lo que nos dice es que vamos a tomar la velocidad en la que cambia cualquiera de estas sustancias de aquí, ¿ok? Y la vamos a multiplicar por el inverso, es decir, 1 sobre el coeficiente, que este aquí viene siendo el coeficiente, como les digo, esto está creando un problema, sobre el coeficiente estequiométrico y dependiendo si es producto, si es reactivo, le vamos a poner un signo negativo, no importa cuál yo escoja. Esto siempre va a tener el mismo valor de velocidad de la reacción. Entonces, recuerden, estas son las expresiones de velocidad, ¿ok? Estas de aquí son las expresiones de velocidad. ¿Ok? Estas son las expresiones de velocidad. Y utilizando otro marcador, y esta es la expresión de velocidad de cada uno de los elementos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esta es la expresión de velocidad que, como les decía, nos va a dar siempre la misma velocidad. Y esta es la expresión de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, yo les podría preguntar cuál es la velocidad del elemento tal, ¿no? En una reacción que obviamente estaría ya resuelta en un cuestionario. Y ustedes tienen que decir, pero ¿cuál se van a confundir entre la reacción entre la velocidad de reacción de toda la fórmula y la velocidad de reacción de cada elemento, ¿ok? Importantísimo. Ahora sí vamos a pasar a hacer un ejercicio. Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer, que está aquí, entonces lo que nos está dando es esta expresión y algo que olvidé mencionar. Bueno, en este caso, este ejemplo que se está dando aquí, tiene aquí unos símbolos y tiene unas letritas aquí. Generalmente ustedes van a encontrar esto en los libros, ¿ok? Eso no es nada de que asustarse, esta cuestión es solamente para indicar que esto está haciendo una reacción de iones, o sea, ion negativo, ion positivo, y por eso está así. Eso se expresa de esta manera porque esta reacción que se está dando aquí se está dando en un medio acuoso, por eso está aquí la AC. En algunos libros ustedes probablemente encuentren la letra como AQ, es muy probable también que encuentren eso, pero es por eso que está aquí. Ustedes tranquilos que esto no es para hacerlos asustar ni nada de eso, no, solamente para expresar que esta reacción se está haciendo en un medio acuoso, por eso se expresan con los iones. ¿Qué es lo que nos dice este primer ejercicio? Este primer ejercicio nos dice que en los primeros 10 segundos, recuerden de nuevo, no las dos comillas en este caso indican segundos, la molaridad del yodo cae de 1 molar
a 0,86 molar. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo en este caso? En este caso nos está pidiendo calcular la velocidad de la reacción. ¿Ok? Pilas con esto, nos está pidiendo calcular la velocidad de la reacción. O sea, toda la reacción, pero nos está pidiendo la reacción. Y recuerden que la reacción, una vez que nosotros aplicamos la fórmula que ya les expliqué hace un rato, la velocidad va a ser siempre la misma. ¿Ok? Eso sí no va a cambiar. Y la segunda parte nos dice indicar la velocidad de desaparición del hidrógeno. ¿Qué es lo que nos está dando? Los datos que nos está dando son el tiempo, que son 10 segundos, que nos indica aquí, y también nos está dando el cambio que se está dando, ¿no? La concentración que pasa de 1 molar, pasa a 0,86 molar. Entonces la expresión, ya aplicando ya la fórmula que ya la vimos de nuevo, entonces ya está aquí, recuerden de nuevo, que es cuando hacemos, entonces es multiplicado, ¿no? Le multiplica 1 a su coeficiente estequiométrico. Como vemos aquí, tenemos aquí este 2 y este 3 que corresponden a este 2 y este 3 de aquí. Entonces sería 1 por su coeficiente estequiométrico. Y también la otra cosa que tenemos que recordar es que si están en el lado de los reactivos tienen el símbolo menos. Entonces esa parte que tiene el símbolo menos está aquí y en la parte de los productos el símbolo positivo. Entonces esto que ya se explicó de nuevo está dado aquí y ahora sí vamos a ir para desarrollar el problema. Entonces, ¿qué es lo primerito que nos está pidiendo? Lo primero que nos está pidiendo es calcular la velocidad de la reacción. ¿Ok? Entonces, una vez más, la velocidad de la reacción debe ser la misma. El valor que nos da todo esto debe ser exactamente el mismo, así que podríamos utilizar cualquiera de estos. Pero en este caso nos está indicando que nos está pidiendo nos está dando el dato de la velocidad de la reacción de yodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la parte de lo que es el yodo, o sea, esta de aquí. Siguiendo los pasos, entonces sabemos que este es 1/3 del delta de cambio del yodo. Entonces ya sabemos cuál es el cambio de yodo. Entonces recuerden que el cambio es el cambio final menos el cambio inicial. ¿Cuál es el cambio final? En este caso teníamos que era 0,86 molar menos el inicial, que era 1 molar. Esto dividido para el tiempo, que no vamos a hacer el final y el inicial porque obviamente la respuesta es la misma, son 10 segundos. Entonces si nosotros hacemos esto en la calculadora, vamos a hacerlo. 0,86 menos 1, entonces nos da menos 14, menos 0,14, menos 0,14 molar entre 10. Y si hacemos esto, lo dividimos para 10, nos da 0,14 dividido para 10. Menos 0,14 dividido para 10. Aquí estamos haciendo algo mal. Un segundo. Vamos de nuevo. 0,86 menos 1. Esto es igual. Y esto dividido para 10. Nos da 0,014. ¿Ok? Este menos 0,014 que nos está dando aquí, 0,14 me voy aquí. Vamos a corregir. 0,014. Ah, no, perdón, esa es la respuesta. Estoy haciéndolo mal, perdón, jóvenes. Entonces aquí esto nos da menos 0,014 y esto multiplicado por 1/3. ¿Ok? Esto multiplicado por 1/3, ya les expliqué cómo era 1 y nos da, la respuesta es 0,00467 más o menos, y redondeando. Pero esto se puede expresar de otra forma también, y la forma de expresarlo es utilizando esta información de aquí de los ceros. Entonces lo que nos dice es que 4,67 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Esa una es por qué, porque esto de aquí, ¿no? Es el resultado que tenemos aquí. 1, 2, 3, este corresponde al 3.
Entonces esa es la forma de expresar esta primera respuesta. Entonces 4.63 por 10 a la menos 6 molar por segundo. ¿Okay? Esa es la forma, esta es la primera parte. Entonces vamos ahora a la segunda parte que nos dice indicar la velocidad de desaparición del hidrógeno. Bien, entonces para esta segunda resolución del ejercicio necesitamos quedarnos con la información de la respuesta anterior, que era 4.67 por 10 a la menos 3. ¿Okay? Entonces nos dice indicar la velocidad de desaparición del hidrógeno. En este caso nos está pidiendo de un elemento en particular, de uno, no nos está pidiendo la velocidad de la reacción completa, sino solamente un elemento. Entonces recordemos de nuevo que aquí ya teníamos la velocidad de toda la reacción con solamente un elemento, que era el yodo, con el que sacamos, y ya sabemos que con ese tenemos la velocidad de toda la reacción porque esa respuesta debe ser la misma para todos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este caso? Tenemos la velocidad de la reacción y necesitamos solamente del yodo. Tenemos esta parte de aquí. Entonces vemos que la velocidad de reacción del yodo tenemos que incluir esta parte del hidrógeno, perdón, el radical hidrógeno, hidronio, no sé cómo le quieran llamar ustedes, o H+, ustedes deciden cómo llamarlo. Y entonces lo tenemos aquí, que era esto de aquí, toda esta expresión de aquí. Aquí se me olvidó el menos, perdón. Es importante el menos aquí. Entonces necesitamos despejar esta parte de aquí. ¿Cómo vamos a despejar solamente esta parte de aquí? Aquí viene la magia. Entonces, como ya teníamos la información anterior con los datos que nos dieron del yodo, entonces tenemos esta información que es 4.67 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos esta información que está colocada aquí, la ponemos primerita para despejar, que es 4.67 por 10 a la menos 3 moles sobre segundo. Esto va a ser igual, en este caso, a menos 1. Recuerden que el símbolo es importantísimo. Un símbolo aquí, crítico aquí. Ustedes se olvidan del símbolo y no lo ponen en una ecuación que les toque hacer, entonces se dañó toda la fórmula. Entonces que tenemos menos un medio y tenemos aquí la parte del hidrógeno. Entonces necesitamos despejar esta fórmula. ¿Cómo vamos a hacer para tratar de eliminar todo lo que no necesitamos y quedarnos solamente con el dato del hidrógeno? Necesitamos saber la tasa de desaparición del hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para eliminar esta parte de aquí que no nos sirve, entonces este 2 lo que va a hacer es va a pasar a multiplicar acá este símbolo acá. Y el símbolo medio, y multiplicamos todo esto por el menos 1 para que este menos 1 nos quede acá y ya seguimos manteniendo entonces esa tasa de desaparición, porque necesitamos el símbolo negativo. Estamos hablando que está desapareciendo, que está disminuyéndose. Entonces todo esto de aquí que multiplicamos, lo multiplicamos por menos 1. Este 2 que está dividiendo aquí pasa a multiplicar a esta ecuación y esto lo multiplicamos por el menos 1. Entonces esto nos va a dar un resultado de menos 0.0093, bueno 4 si quiere, que esto va a ser igual a 9.3 por 10 a la menos 3. Otra vez de nuevo estos tres numeritos de aquí, ¿ok? Entonces tomamos este 9.3, lo multiplicamos por 10 a la menos 3, y si ustedes hacen eso en una calculadora les da lo mismo. Pero esto es una forma de explicar. Entonces, moles sobre segundo del hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí en esta parte? ¿No? Quiero que quede claro cómo estuvo esto. Para poder determinar una parte solamente de un elemento, necesitábamos ver la fórmula. La fórmula nos las va a dar de esta manera, utilizando los primeros datos para poder obtener el siguiente dato. Aquí algo que es importante recordarles, que ustedes vean. La primera cosa es que solamente con el yodo que nos dieron aquí, pudimos determinar la velocidad de toda la reacción utilizando esto de aquí. Ya sabíamos que con el yodo, despejando, era la misma velocidad para toda la reacción. Y segundo, una vez que obtuvimos ese resultado de la parte del yodo, con esa información ahora podemos saber la velocidad en la que se disocia o se desaparece solamente uno de los elementos. Esto podría aplicarse para cualquiera de los elementos o de los reactivos o de los productos que están aquí. La misma podría ser para esto, dependiendo de qué nos pidan, pero la cuestión es que ya pudimos sacar de una manera muy sencilla, con solamente uno de los elementos de aquí, la velocidad de toda la reacción, y con esa información podemos saber cómo se disocia un elemento. ¿Okay? Entonces, así como fue fluyendo la información. Parece que fuera difícil en realidad. Yo les recomiendo ampliamente que ustedes repitan y repitan el ejercicio para que ustedes vean, que se fijen bien de cómo quedó cualquier cosa. Lo he explicado un poco despacio, creo yo, a pesar de que
Hablamos un poco rápido nosotros en la costa, pero creo que se explica mejor. De todos modos, creo pertinente hacer un segundo ejercicio para tratar de que quede un poco más clara esta parte, ¿ok? Vamos a hacer un segundo ejercicio. Bien, en el siguiente ejercicio, vamos a ponerle aquí número 2 para que sepamos. Aquí nos vamos a encontrar con algo que es lo que les estaba explicando hace un rato. Bien, lo primero que tenemos que ver es que nos dice que tenemos el cloro reaccionando con el flúor y nos da trifluoruro de cloro, ¿ok? Esa es la reacción. Esto es una reacción que está haciéndose en una forma de gas, y lo que nos da es que nos pide que llenemos esta tablita. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el único dato que nos da en este caso? Es solamente la velocidad de la reacción, para este caso del cloro, que es menos 0.012 moles sobre segundo. ¿Por qué menos? Recuerden, porque está del lado de los reactivos, no está del lado del producto. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer aquí es determinar la velocidad de reacción del cloro para poder verificar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Tenemos menos 1 y 1, porque recuerden que es el 1 dividido por su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, no hay nada acá. Y tenemos el cloro por el tiempo. Ya nos está dando esta información, la velocidad ya la tenemos. Entonces lo que hacemos es simplemente tomar esta información y reemplazarla para esto de aquí. Multiplicamos, aquí perdón, le he puesto 2, aquí es 1. Entonces multiplicamos esto de aquí, como ya les expliqué con la calculadora, y la respuesta que tenemos es menos 0, perdón, aquí también estoy olvidando esto que es importante, lo del símbolo, si lo olvidamos es un tremendo error. Menos 0.012 moles sobre segundo, que es lo que tenemos acá. Entonces, si esta es la velocidad de reacción para el cloro, obviamente va a ser la velocidad de reacción para todo. Entonces, de manera general, de la reacción va a ser lo mismo, menos 0.012 moles sobre segundo. Entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo para los otros elementos, ¿ok? Vamos a poner pausa y vamos a reescribirlos para ganar. Bien, entonces ya tenemos despejado la parte de lo que era el cloro. Entonces, como les dije, solo se reemplazaba. Recuerden siempre lo de los números es muy importante. Ya teníamos la información que nos estaba dando, y con esta información ya teníamos la velocidad de reacción de todo esto. Entonces ahora, para poder despejar cada uno de estos, porque nos está pidiendo de forma individual la velocidad de reacción de cada uno de estos, entonces tenemos simplemente que reemplazar, utilizamos nuestra fórmula, que es la fórmula que corresponde para la velocidad de la reacción del hierro, y luego lo que hacemos es, con esta información, igual que en el ejercicio anterior, lo que hacemos es utilizar la información que ya nos dieron, de aquí, para poder ir despejando de forma independiente cada uno de los elementos. En este caso del flúor, aquí tenemos menos 1/3. ¿Por qué menos 1/3? Porque recuerden que su coeficiente estequiométrico es 3, entonces 1 por menos 3, y el menos porque está del lado de los reactivos. Igual que acá, el cloro está del lado de los reactivos, por eso tiene el símbolo menos. ¿Qué es lo que hacemos? El 3 pasa a multiplicar, entonces aquí tenemos con menos 3 con su símbolo, que es negativo, y multiplicamos 3 por la información que nos da 0.012 metros sobre segundo, y tenemos que esto nos dice que para el flúor la velocidad de disociación es de 0.036 moles por segundo. Entonces ya teníamos esta parte despejada. Lo mismo pasa con la parte del trifluoruro de cloro. Tenemos igual, tenemos con su signo positivo porque es parte del producto, por eso es positivo, y en medio porque tenemos aquí su coeficiente estequiométrico es 2. Entonces, de igual manera, lo que hacemos es reemplazar con la información que nos dieron. El 2 una vez más pasa a multiplicar, y multiplicando esto, la respuesta que nos da es 0.02 moles por segundo para el trifluoruro de cloro. Entonces, como ustedes ven, en realidad, yo sé que explicarlo de una manera parecería que es fácil o difícil, bueno, depende de cada uno. Si siguen estos pasos, como les expliqué anteriormente, si siguen estos pasos, ustedes pueden hacer esto para cualquiera, siguiendo el mismo orden, ¿ok? Una vez más, me gustaría enviarles tarea, la verdad es que preferiría enviar una tarea antes que hacerle el test, pero entiendo que muchos de ustedes tienen problemas, me han pedido siempre estar ampliando los plazos, les cuesta un poco de trabajo encontrar las soluciones a los ejercicios, entonces voy a optar por utilizar mejor la parte
de la teoría para poder tomarle un quiz. Y respecto de esto, bueno, esta parte del video es una parte explicativa que yo sí les recomiendo ampliamente que lo vean y lo repitan una y otra vez. Es un video que particularmente me ha gustado mucho hacer. Me ha costado un poquito de trabajo tratar de exponerlo de una manera sencilla para que se entienda, pero es la mejor manera, creo yo, visualmente y haciendo los ejercicios creo que es como se puede explicar. Un detalle que estamos olvidando aquí, bueno, hay que llenar la cajita, ¿no? Entonces ya teníamos la información acá, entonces vamos a ponerle aquí 0.036 moles sobre segundo, y para el triple era 0.024 moles sobre segundo. Ya teníamos esa información, eso se me estaba olvidando. Entonces, con esta parte yo creo que quedamos hasta aquí. Voy a mandar otra clasecita más. Y les estaba diciendo que para el examen hay una presentación que va a estar subida hoy día mismo. Después del video, que subo el video, también va a estar subida la presentación para que ustedes puedan tener los recursos para que puedan estudiar para su quiz y para su examen. Todavía no tenemos fecha de examen, pero cuando la tengamos yo les estaré comunicando y les estaré dando el tiempo suficiente para que puedan hacer sus exámenes. Y creo que con eso ya nos despedimos ahora. Espero, como siempre, un gran saludo. Cuídense mucho, cuiden a sus papitos, a sus familiares, por favor, mantengan el distanciamiento. En estos momentos la segunda oleada podría ser incluso peor, así que yo les recomiendo que por favor tengan muchísimo cuidado. Y sin nada más que decirles, me despido, que tengan una buena tarde, noches o buenos días, dependiendo de la hora que vean el video. Y estamos comunicándonos próximamente por el WhatsApp. Que pasen muy bien y tengan un buen día.